Dios te bendiga, bienvenido un día más al tiempo de la escarcha. Hoy llegamos a un versículo muy conocido, un versículo del que se dice que es el más corto de la Biblia, al menos del Nuevo Testamento, es Juan capítulo 11, versículo 35, donde leemos Jesús lloró. Y leo los siguientes versículos 36 y 37. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús lloró. Ese es el título de nuestro devocional de la escarcha en esta mañana. Y la gran pregunta es, ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloraba Jesús? Los judíos dijeron como respuesta, mirad cómo le amaba. Creyeron que lloraba por el amor a Lázaro y por haberle perdido. Nosotros sabemos que lloró porque estaba conmovido por la gente, profundamente conmovido de ver el dolor en María y en Marta y en los judíos que lloraban la pérdida de Lázaro, ya que él sabía que Lázaro sería resucitado. Pero Jesús sabía algo más, y esto es lo que me conmueve. Jesús sabía no solo lo que iba a pasar con Lázaro, Jesús también sabía lo que iba a pasar con él. Jesús sabía que los días siguientes iban a traer la crucifixión, la terrible tortura y la muerte horrible en la cruz. Él lo sabía. Y sin embargo, se introduce en este episodio de Lázaro y es capaz de llorar y empatizar con la gente, abstraerse de su propio problema, de su propio dolor y llorar por la angustia de las personas. Y esto me conmueve. Si alguien sabía lo que se le venía encima, era él. Pero tuvo tiempo para amar a la gente y tener compasión de ellos. Y me recuerda las palabras que están escritas en Mateo, en el capítulo 9, versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y yo me pregunto, ¿soy yo capaz de abstraerme de mis propios problemas, de mis propias preocupaciones y amar a la gente hasta ese punto, tener compasión de ellas y llorar con ellas en su angustia? Y soy consciente más que nunca de lo mucho que dependo, lo mucho que dependemos del Espíritu Santo para poder amar a la gente y tener compasión de ellas, como lo hizo Jesús. Porque esto no es algo que está en nosotros. Bastante tiene la vida. La vida tiene momentos tan difíciles y tan duros que uno siente que bastante tiene uno con lo propio, con las cargas propias, y aún así se nos pide que nos neguemos a nosotros mismos y que sigamos a Jesús y que le sigamos en el camino, tomemos nuestra cruz. En esta mañana mi oración y mi pensamiento, la escarcha para nosotros en esta mañana es esta. Ojalá que esto sea real en nuestras vidas. Que el Señor nos llene tanto con su Espíritu Santo que podamos ser como Jesús, llorando por la gente a pesar de los pesares, a pesar de lo que nos sucede. Creo que vivimos un tiempo en el que el cristianismo se centra mucho en el bienestar personal. Si tengo a Jesús, tengo paz, tengo gozo, vivo por encima de las circunstancias, etcétera, etcétera, muy centrados en lo que nos sucede a nosotros mismos y en los beneficios personales. Jesús vivió no para su propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Y fue capaz, aún en medio de la situación más oscura y más tensa y más difícil personalmente, olvidarse de sí mismo y llorar por la gente. Mirarles como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor y tener compasión de ellas. ¿Has sentido tu compasión por la gente? ¿Has podido llorar por ellos aún en medio de tu propia situación difícil y sin resolver? Deseo que esto sea real en tu vida más que nunca, porque nunca tendremos la situación perfecta, pero siempre se nos pide que brillemos por Jesús, que lloremos por la gente, que tengamos compasión de ellas, que empaticemos con las personas que están alrededor nuestro y les compartamos a Jesús. Brilla por Jesús también en este día y que Dios te bendiga.